Hey, ¿qué tal estás? Los chatbots, tal como los conocemos hasta el momento, están muertos. Así de claro. Hasta ahora, este tipo de funcionalidades, estos chatbots, dependían de complejos scripts que a duras penas conseguían responder preguntas, salvo honrosas excepciones. Pero esto acaba de cambiar a gran escala y OpenAI ha dado de nuevo un paso adelante muy importante, dotando a los desarrolladores de aplicaciones de capacidades para desarrollar estos agentes de IA que no solo entienden nuestras preguntas, sino que toman decisiones o incluso actúan por sí mismos. Imagínate una inteligencia artificial que busca información, analiza datos, ejecuta tareas y opera tu computadora, tu ordenador, como si fuera un usuario real, sin que además tú tengas que hacer absolutamente nada. Y este es un salto muy relevante en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Estamos listos para dejar que la IA trabaje por nosotros? Veámoslo. Arranquemos. Pero antes de explicarte cómo funciona esta nueva revolución, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Esto me ayuda muchísimo a que estos contenidos puedan llegar a personas como tú, interesadas en tecnología e inteligencia artificial. Y quédate hasta el final, que te explicaré de nuevo sobre un concurso que tengo preparado para premiar vuestra fidelidad. Ahora sí, vamos allá con el contenido. Vamos primero a ver qué hace diferente a estos agentes de OpenAI. A diferencia de los chatbots tradicionales, los agentes autónomos de OpenAI van a poder hacer algunas tareas, como por ejemplo buscar información en la web y verificar fuentes en tiempo real. Van a poder explorar archivos y bases de datos para encontrar respuestas sin volver a reentrenar los modelos. También manejar tu computadora como si fuera un usuario real, interactuando con aplicaciones sin el uso de ninguna API. ¿Te imaginas lo que esto significa? La IA ya no es solo un asistente, sino que ahora trabaja para ti. Veamos ahora este palabra, esta clave del cambio, que son las APIs y el SDK de OpenAI. No te preocupes, que ahora te lo explico. Para que esta tecnología sea accesible, lo que ha hecho OpenAI es lanzar una API y un SDK que permiten a los desarrolladores integrar estos agentes en cualquier aplicación. Pero vamos a ver primero qué es exactamente una API y por qué es tan importante en este contexto. Una API es como un puente que permite que dos programas se comuniquen, o mejor dicho, un enchufe que permite conectar dos programas. Por ejemplo, cuando usas una app de clima, esta no genera los datos, sino que los obtiene, los va a buscar de una API meteorológica, se conecta con esa API y recupera esa información. En este caso, la nueva API, este nuevo enchufe de OpenAI, permite que cualquier software incorpore agentes autónomos sin tener que programarlos desde cero. Y esto lo que consigue es acelerar el desarrollo de estos agentes y abre un mundo enorme de posibilidades. Por cierto, ¿qué tareas te gustaría automatizar con un agente de este tipo? Déjamelo en los comentarios. Veamos las tres herramientas clave que tienen estos agentes de OpenAI. Este nuevo ecosistema de OpenAI se basa en tres pilares fundamentales. El primero es la búsqueda web, que permite a los agentes acceder a información en Internet y devolver respuestas verificadas con citas de fuentes confiables. El segundo es la búsqueda de archivos con RAG, y es que utiliza un sistema llamado Retrieval Augmented Generation, aquí te dejo un vídeo aquí arriba para que veas a qué me refiero, que permite explorar documentos internos y encontrar respuestas, sin necesidad de reentrenar modelos. Y también la gestión de tu ordenador, de la computadora. Y es que puede, en este caso, operar software sin necesidad de conectar esas APIs, simulando acciones humanas como clics, escritura y navegación. Es decir, que navega por una aplicación como si fueras tú mismo. ¿Te das cuenta de lo que esto puede significar? Y es que ahora una IA puede investigar, analizar e incluso ejecutar tareas como lo haría un empleado, pero a una velocidad imposible para un humano. ¿Te sentirías de todas maneras cómodo dejando que una inteligencia artificial controle tu computadora? Vamos a ver los modelos especializados que hay detrás de todo esto, que son más inteligentes que nunca. Y es que para garantizar que estos agentes funcionen de manera óptima,
OpenAI ha desarrollado modelos muy especializados. En primer lugar, Operator. Este gestiona la interacción con computadoras y controla interfaces visuales. En otros vídeos hemos hablado de agentes de nivel 3. Aquí te dejo un vídeo sobre Operator para que lo veas. También GPT 4.5 con Deep Research, que analiza y genera informes detallados. Y es que es un modelo que es especialmente relevante para recuperar y analizar información con mucho nivel de detalle. Y también GPT-4 Search Preview, que optimiza la búsqueda en la web con precisión y citación de fuentes. Eso significa que cada agente, que funciona incluso de forma combinada, está diseñado para ser experto en su área, mejorando su rendimiento según la tarea que se le asigne. Veamos cómo esto está cambiando el mundo real. Bien, ahora que sabemos qué pueden hacer estos agentes, veamos cómo pueden transformar algunos sectores clave o algunas tareas clave. Por ejemplo, y ya lo hemos visto en algunos otros vídeos, la atención al cliente, que realmente, en este caso, sí soluciona problemas. Imagina que necesitas cambiar un vuelo. Pues con un chatbot tradicional, este te daría información básica y seguramente te redirigiría a un formulario o te metería en un script muy difícil de manejar o de entender. Pero con un agente autónomo, este buscará tu reserva, encontrará alternativas y cambiará tu vuelo automáticamente, y esto en tiempo récord. ¿Usarías tú en este caso un servicio de atención al cliente completamente gestionado por inteligencia artificial o prefieres que te trate un humano? El segundo aspecto que podríamos mejorar sería la asistencia de investigación en tiempo récord. Imaginamos que eres un analista de inversión. Con estos agentes podrías buscar los últimos informes financieros en Internet. Podrías cruzar datos con bases de datos internas y podrías recibir un análisis de mercado detallado en pocos minutos. Empresas, por ejemplo, como Coinbase, una exchange, como sabéis, dedicada al mundo de las criptoactivos, ya están usando esto para reducir semanas de investigación a solo unos minutos. Otro caso podría ser un comprador personal que trabaje por ti. Imagínate que estás buscando una chaqueta específica. En este caso, el agente va a poder analizar tu estilo y también tus preferencias. Por otro lado, van a poder encontrar tiendas con stock disponible de este tipo de chaquetas y además puede realizar por ti la compra de forma automática. Aquí no hablamos de una simple recomendación de productos, sino que en este caso estos agentes, estas inteligencias artificiales, gestionan todo el proceso de compra por ti, tanto la investigación como la propia navegación por las aplicaciones y la compra. ¿Pero es seguro confiar en estos agentes? Y es que, aunque la tecnología es impresionante, también, lógicamente, tiene sus desafíos. Puede suceder que existan errores en decisiones. Es que OpenAI ha integrado, por ejemplo, una forma de monitorizar en tiempo real para minimizar esos fallos. Otra sería el uso indebido, y es que los desarrolladores deberán establecer límites y validaciones humanas en ciertas acciones para terminar esas acciones. Esto lo vimos, si os acordáis, en el vídeo de Operator. De nuevo te lo dejo por aquí arriba. También la privacidad de los datos. OpenAI en este caso asegura que la información privada no se usará para entrenar modelos, y esto es algo que los desarrolladores deben de tener en cuenta. ¿Crees tú, no obstante, que una IA autónoma debería tener más regulaciones antes de expandirse? ¿Qué ha pasado en este caso con otros competidores, como Manus AI? Aquí te dejo un vídeo de la semana pasada sobre Manus AI. En este caso, OpenAI no está solo. Manus, que vimos la semana pasada, ha respondido muy rápidamente aliándose con Alibaba. Mientras OpenAI apuesta por su API, Manus ha demostrado que su sistema es aún más autónomo operando sin supervisión humana. Hay muchos vídeos en la red donde vas a poder ver algunas demos. Yo todavía no he tenido la ocasión de tener acceso para poder probarlo. En este caso, con el respaldo de Alibaba, la competencia en la inteligencia artificial va a estar más fuerte que nunca. Y es que hemos llegado a la Agentic Era, o la era de los agentes. Y es que la inteligencia artificial ha dejado de ser un asistente, ahora es un agente que trabaja por nosotros. Por cierto, si eres desarrollador, explora el SDK y la API de OpenAI, esa plataforma de desarrollo. Y si tienes un negocio, pronto podrás tener, gracias a estos desarrolladores, un agente de IA en tu equipo. Este es el futuro y ya lo tenemos aquí. Por cierto, me gustaría que me dejases tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece esta nueva era de agentes autónomos? ¿Te emociona o te preocupa? ¿Y cómo crees que podrían ayudarte estos agentes en tu día a día?
Y ahora sí, nos vamos al sorteo que os comentaba antes para todos mis seguidores de 6 meses gratuitos de una cuenta premium de Canva. Os dejo aquí con un vídeo de esta herramienta que os va a ayudar a hacer cosas muy interesantes y que está movida por inteligencia artificial. La verdad que es una pasada y se pueden hacer cosas, en una sola herramienta se pueden hacer muchísimas cosas sin necesidad de estar trabajando con múltiples tecnologías. Es muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube. Simplemente os voy a pedir una prueba de que me seguís en mi canal de YouTube, que sois suscriptores, y además sí os voy a pediros que seáis suscriptores de mi blog. ¿Cómo os suscribís a mi blog? Muy sencillo. Os vais en este caso a mi blog, os vais a la parte final del blog donde vais a ver una cajita donde dice newsletter, le dais ahí y simplemente ahí os va a pedir el nombre, el apellido, el email, lo enviáis y a partir de aquí os va a pedir, luego os va a mandar un doble opt-in a través de email y a partir de entonces cada vez que suba nuevos contenidos vais a recibir también notificaciones de acabo de subir un post nuevo para que lo podáis ver y también podáis acceder a esos contenidos exclusivos para suscriptores. De hecho ya hay 3 que son interesantes que espero que os guste. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que otra gente como tú descubra estos contenidos y puedan estar al día de temas relacionados con tecnología e inteligencia artificial. También encontrarás, como cada semana, en mi blog, en salvadorvilalta.com, toda esta información con mucho mayor nivel de detalle. Vas a poder ver el vídeo de lanzamiento de esta nueva funcionalidad de OpenAI, explicado por la propia OpenAI, y también vas a ver algún vídeo interesante donde vas a ver este contraataque de Manus a esta funcionalidad que acabamos de presentar en el día de hoy, ¿no? También, si eres de los que te gusta simplemente bajarte un archivo y escucharlo cuando quieras, te recomiendo que te pases por mi canal de iVoox y te puedas descargar este capítulo, que en cuanto suba este vídeo también va a estar disponible en este canal. De esa manera vas a estar al día con lo último en inteligencia artificial y tecnología. Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que tengas una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!